Entonces, ¿por qué estando en contra de las primarias decido dar el paso y presentarme? Bueno, primero por el apoyo de mis compañeros del Rolde que animaban para que diésemos la cara y pudiésemos tener un mensaje político propio. Luego, porque en contra de lo que se decía en la ejecutiva del Partido Aragonés, no éramos 4 gatos los que queremos que haya un cambio en el partido, los que queremos que haya un congreso, somos muchos más. Esta candidatura, si gana, pondría muy entredicho la situación que tiene el presidente José Ángel Bien dentro del partido, en el sentido de que ha ganado una persona que ha demostrado y que ha hablado y ha actuado en consecuencia pidiendo un congreso y pidiendo una renovación. Considero que la juventud hoy por hoy es un valor, aunque más allá de si el candidato se presenta una cara joven, al final lo que importa es el equipo que se tenga detrás, que seamos capaces de juntar gente joven, gente con experiencia, gente de diferentes sectores para poder conformar un equipo. Estamos vendiendo junto con mi equipo, es un partido aragonés en Zaragoza que cuente con la militancia y que a su vez cuente con la cercanía también que pueda tener con las personas. Sí que es importante también ver las posibilidades reales que hay de financiación para Zaragoza y manteniendo los servicios y, ¿por qué no?, optimizando los recursos y mejorándolos. Ese es uno de los grandes retos que tienen el municipalismo a día de hoy. También vemos como, por ejemplo, las murallas de Zaragoza, un emblema de aquí de la ciudad, no están siendo cuidadas, no están siendo tratadas con el respeto que se merece. Entonces, Zaragoza tiene mucho por visitar, pero tal vez Zaragoza no está sabiendo vender lo que en otras ciudades, otros municipios, sí que lo están sabiendo hacer. Sí que hay un problema real para la ciudad y es que el transporte por aire no funciona como debería. Otra alternativa podría ser la construcción de otro aeropuerto, de una pista que pudiese albergar el volumen de pasajeros que haría falta como para que Zaragoza fuese una ciudad turista. A día de hoy no se contempla porque claro, Aberli es una fábrica histórica para Zaragoza, tiene mucha historia. Lo que sí que es cierto es que hay una parte que está más derrumbada, que igual no tiene tanto valor monumental, valor histórico como es la parte delantera. En ese sentido, hemos hablado que podría ser interesante hacerla mixta.